Hay que esperar 10 segundos, ¿no? Empieza con... Mira, uno. Ya tenemos uno. Ah, mira. Vamos. ¿Quién es? No sé. Otro más. ¡Ay, Sugar! ¡Ay, Sugar! ¿Qué se ve, Joel? ¿Quién se está viendo? Jesse. Pero vi gente en ¿La tercera año? Sí. Uy. Vamos a ver. 50 personas. ¿Cuántos tenemos? Madre mía. 60. ¿60? ¿60 ya? Uy, me puse nervioso. Ok. ¿Empiezo? Sí, tú empiezas. Hola a todos, bienvenidos al En Vivo en Español. Es un Q&A, preguntas y respuestas. Y bueno, voy a empezar yo diciendo que yo soy Juan Diego Marcano y soy de Venezuela. Yo soy Irene Arbelo, soy de Canarias, vengo del Comité Nacional Español y soy una primer año. Yo soy Graco Rosanigo, soy de Argentina y también soy primer año. Yo soy Nicolás Zamora de Bolivia y soy un segundo año. Yo soy Andrea Méndez de México y también soy segundo año. A mí se me olvidó decir que yo también soy segundo año. Bueno, empezamos con las preguntas. Vamos a hacer como unas preguntas generales que normalmente son las más frecuentes. Entonces, Juan, ¿quieres empezar con cómo es la vida siendo estudiante de UWC? Bueno, para mí hay como dos aspectos. Uno es la experiencia que tenemos todos, que es ser estudiante de UWC es vivir en una comunidad bastante internacional, donde sales de tu zona de confort, donde conoces a muchas personas con pensamientos parecidos a los tuyos y distintos a los tuyos. Y luego está la parte que creo que es más personal, y es que es un lugar donde tú puedes hacer lo que te guste, explorar nuevas cosas que capaz nunca has hecho y descubrir muchas cosas nuevas de ti. Es lo que yo diría que es ser un estudiante de UWC. ¿Qué piensan ustedes que pudieran decir sobre eso? Sí, creo que todo el movimiento justo se centra mucho en como este entendimiento intercultural, que creo que es como muy importante y realmente se vive como en la vida diaria, conviviendo con los compañeros. ¿Algo más que agregar a esto? Me parece que es bastante conciso. Muy bien, ok. Graco, ¿qué crees que hace especial a UWC de Lillán y Armenia? Y bueno, primero que nada, UWC Lillán está metido casi con una reserva natural. Hay muchísima naturaleza todo alrededor del campus. Vos mirás para afuera y tenés un montón de bosques, hay un aire muy puro, hay un río que pasa al lado del campus. O sea, la verdad es hermoso el ambiente natural en el que está. Después hay que mencionar las instalaciones del campus, la verdad que es muy nuevo, creo que es uno de los UWC más nuevos de todos. Está todo muy hermoso, realmente está, por eso, muy nuevo, muy buena calidad, todo hermoso en general. Y ya en lo que es más cómo funciona el campus, habría que mencionar que el campus de UWC de Lillán, digamos que la misión que tiene es la de devolver y la de trabajar en continuidad con la comunidad de Dillijan, que es el pueblo en el que estamos. De vivir devolviendo y de vivir ¿cómo se diría? ¿Compartiendo? Sí, no, intercambiando con la comunidad. Y sí, o sea, digamos que la misión de los fundadores de UWC Lillán era eso también, no solamente proveer un lugar para el intercambio de culturas dentro de Armenia, pero también para ayudar a Armenia y a Dillijan. Yo sé que yo escuché cuando estaba viendo los diferentes colegios que justo relacionado con esa misión era que la idea de que el colegio fuera como un centro para la comunidad, donde no fuera solo cerrado a los estudiantes que estamos aquí, sino que también personas de Lillán pudieran venir al colegio, y pasa. Hay una actividad que es ciencia con niños de la comunidad, o también nosotros vamos a la comunidad a enseñar idiomas y así. Entonces yo creo que eso es algo especial del colegio. Y sé que antes de la pandemia esto era muchísimo más fuerte y se lo hacía como más seguido el tema de las actividades que teníamos que hacer, y después de la pandemia obviamente esto bajó un poco, pero sé que el colegio está en planes de volver a activar la relación que tiene el colegio con la comunidad. A mí lo que también me gustaría añadir de Armenia en general es que es un país con muchísima historia
Y además es un país muy ligado a la religión. Entonces, si eres una persona que le gusta muchísimo aprender sobre la historia, la cultura, o simplemente nunca has estado en contacto con este tipo de religiones o en religiones en general, es una oportunidad muy grande para poder desarrollar esa parte de conocimiento. Sí, y justo está como en esta parte, es un país postsoviético, está entre Asia y Europa, entonces eso es como, en sí, justo como dice Irene, es un país muy, muy rico culturalmente. Ok, tercera pregunta, Nico. ¿Qué hace, bueno, cómo se siente vivir en un internado, fuera de casa, lejos? Para mí fue, al principio sí fue un poco como acostumbrarme al hecho de compartir mi cuarto. Obviamente en los cuartos igual se nota el tema de la diversidad cultural y las diferencias, pero al final del día creo que me he acostumbrado muy rápido a vivir en comunidad y a vivir con las personas con las que estudiaba y con las que básicamente pasaba todos los días. Obviamente uno a veces extraña y todo eso, pero se valora mucho el hecho de que estás viviendo con gente de todo el mundo y estás aprendiendo de muchas culturas y como las dinámicas de cada cuarto son distintas. Me parece a mí súper como que interesante entender, a veces ir al cuarto de Andrea, ir al cuarto de Juan, y eso son como mini experiencias que se tiene porque las dinámicas son súper distintas. Pero la verdad que uno se acostumbra muy rápido, o sea, se ve como algo que es muy retador de alguna manera. Pero no, obviamente cada uno lo vive a su manera. No sé para ustedes cómo ha sido el hecho de acostumbrarse a vivir en un internado. A mí también me da mucho miedo el tema de compartir con personas, porque yo siempre, toda mi vida en Venezuela tuve mi cuarto para mí mismo, con mi baño, y aquí, bueno, era todo lo contrario. Pero como dice Nico, es simplemente uno aprende a vivir de esa manera, y a un punto donde lo disfrutas de las experiencias que vives con tus compañeros de cuarto, y son personas que al final se vuelven como hermanos para toda la vida. Sí, justo un poco añadiendo en ese punto. O sea, estás en un internado, en un lugar en donde literalmente casi que a las 24 horas del día estás conviviendo con gente. Entonces realmente haces como vínculos que yo no había experimentado antes, y, o sea, sí, las amistades que he hecho son como muy, muy importantes. Entonces, sí, creo que ese es un buen punto. Al final sí es verdad que se termina convirtiendo en tu familia, porque, a ver, es cierto, hay gente que la ves todos los días, dormís con esta gente, vivís con esta gente, comés con esta gente. Al fin y al cabo, terminas conociendo también con estas personas que realmente se transforman en una familia muy linda. Y bueno, aunque de vez en cuando haya un poco de drama, sigue siendo muy, muy agradable. Algo que yo quería que Andrea me recordó es que, sobre todo con este tema, que bueno, son solo 2 años, y por lo menos los primeros años llevan solo 2 meses aquí, pero ya es como parte de esta familia, y creo que tiene mucho que ver que, o sea, digamos, en un colegio normal pasarías, no sé, 8 horas con tus compañeros de clase, pero aquí pasas el triple, pasas 24 horas. Y sí, bueno, duras unas horas durmiendo y todo, pero la interacción que tienes con las personas es a un nivel que yo creo que es único, no se consigue en ningún lado, y por eso también es algo que hace muy especial la experiencia de UWC en sí, de que vives con tus amigos, con las personas que estudias, y hasta a veces con algunos de tus profesores, y eso también ayuda a la cooperación y a conocer un poco más de lo que es las diferentes culturas y la manera de pensar de todo el mundo. Sí, o sea, yo también quería recalcar lo que ellos han dicho. Es una experiencia bastante intensa, y como bien dijeron, lo que en un colegio normal se puede alargar meses, aquí puede ser incluso semanas. También hay que decir que una de las cosas más retadoras que te puedes encontrar aquí es saber encontrar el balance de todo. Encontrar el balance en las horas de sueño, en las horas de la comida, en voy a estudiar o voy a socializar en este momento. Creo que es una experiencia que te lleva a un crecimiento personal y una madurez inmediata casi, porque eres tú, o sea, no tienes a tus padres detrás de ti diciendo de tienes que hacer esto, es algo bastante autónomo, y esa experiencia también de libertad se valora bastante. Para mí eso es algo que a mí me ha gustado mucho, porque como decía, en Venezuela yo vivía en mi casa con mis padres, era hijo único, pero aquí uno pasa, es como una transición que a mí me ha gustado mucho entre entre ser un adolescente y ya ser un adulto. Uno aquí aprende a hacerse sus propias cosas,
obvio tenemos la comida, tenemos la cafetería donde podemos ir a eso, pero por lo menos nosotros somos encargados de limpiar nuestra ropa, ordenar nuestro cuarto y todas esas cosas que te adaptan a esta nueva vida que vas a tener en la universidad o ya si vas directo a trabajar y así. Sí, agregando a lo que decía Irene de estar en un ambiente que te obliga a crecer rápidamente, realmente te enseña muchísimas cosas sobre UDC, especialmente en lo que es resolución no de problemas, pero de situaciones, ya sean sociales, ya sean de time management, ¿cómo se dice? Manejar el tiempo y de todas estas cosas que están incluidas en la vida, no solo académica, pero también social. También te enseña a organizar cosas desde cero, a empezar cosas, a tener iniciativa y no solo tener iniciativa, sino también poder llevarla a cabo con otras personas mediante la cooperación y mediante el trabajo en equipo y todas estas cosas que la verdad son maravillosas. Es muy lindo ver cómo digamos un proyecto que empezaste vos, que lo nutriste, que lo regaste, después termina floreciendo y se transforma en algo que realmente termina ayudando y devolviendo a la comunidad, o que te termina ayudando a vos, al fin y al cabo, o que termina en algo tangible. Estas son todas cosas que te enseñan muchísimo, no solo de la vida, sino no solo de lo que estás haciendo en particular, sino también de la vida y es impagable, es hermoso. Sí, bueno, en ese punto eso me parece súper importante y yo lo que noté es que aquí como que la gente, justo como dices, tiene muchísima iniciativa, pero sobre todo aquí, bueno, comparando como era en México, aquí tienes como más recursos, o sea, de ayuda de tus compañeros de la escuela o de experiencias de alguien que ya ha pasado por eso, que te ayudan como a construir proyectos que justo terminan en algo, ¿no? O sea, eso fue como un contraste para mí, que aquí, si alguien empieza un proyecto, como que sí sigue una línea como como línea de trabajo, ¿no? Antes, en México mucho era hablar y aquí es como mucho más hacer. Sí, eso es algo que me atrajo mucho a mí de UWC y que estuve, la verdad, estos 2 meses me puso muy contento ver que sí era así, que es la cantidad de recursos, no solamente en recursos tangibles, sino como también dice Andrea, en voluntad que hay para hacer de todo. O sea, si vos tenés una idea, por cualquier cosa que sea re loca, acá tenés todas las herramientas para hacer algo de cero y verlo que se hace tangible, que se hace algo verdadero. Un ejemplo mío, yo estoy aplicando ahora con unos compañeros para un proyecto que se llama, para un premio que se llama Aurora, que es básicamente un premio que le otorgan a una idea de acá en Armenia, del Colegio de Armenia, a una idea que ellos creen que va a devolver a la comunidad de una forma especial, ¿no? Y son creo que $6.000 de premio para poder concretar esta idea. Y estas oportunidades están sembradas por todos lados. Así que si vos realmente crees que sos una persona si vos sos una persona que le gusta iniciar cosas y llevarlas a cabo de esta manera, realmente no hay mejor lugar que este, porque acá vas a encontrar todas las oportunidades y todos los recursos necesarios para que se haga real. Volviendo al tema de las residencias y cómo es vivir, algo que quería agregar era el tema de que la cantidad de herramientas que aprendemos estando aquí, viviendo aquí con gente, es impagable, porque, por ejemplo, a mí algo que me costaba mucho antes era poner límites, y estando aquí uno aprende a decir, bueno, hasta aquí llegó lo que yo pienso, lo que puedo soportar, entonces de aquí en más ya no. Y siento que es algo muy importante, que sobre todo como personas que vienen, sobre todo nosotros 4, que no sé tu experiencia, pero que venimos de países latinos, es muy difícil y no se nos enseña. Entonces también estando en estas situaciones uno aprende a como que a verse a sí mismo y a ver qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, lo que para mí igual ha sido súper valioso en ese sentido. Te fortalece muchísimo. Y no solo eso, sino que muchas otras cosas que uno aprende viviendo con personas, lo que Juan decía, el tema que uno tiene que hacer su ropa, uno tiene que ver que su cuarto esté limpio, no tienes a nadie detrás de vos diciéndote qué hacer y qué no hacer, uno tiene que ser responsable, ir a clases y todas esas cosas que al final te enseñan en general a la vida a ser responsable y hacer lo que tú quieres en ese sentido. Yo también quería hablar un poco al inicio, la idea de antes de venir, o sea, la percepción que se tiene de ir a un país nuevo, a un colegio nuevo, a veces te puede dar miedo o incluso temor, o sea, se le tiene bastante respeto,
Pero lo bueno de IWC es que al tener una institución que te apoye, una institución que sabes que siempre va a estar para ti en cualquier momento, que te va a hacer introduction weeks, o sea, introducciones, se van a preocupar muchísimo por ti, por tu salud mental, te hace relajarte mucho más. Y cuando se llega aquí, de verdad que se experimenta, y sobre todo también darle las gracias a los segundos años, porque son unas personas maravillosas, siempre se están preocupando, preguntándonos, así que el proceso es muy natural, muy orgánico, y de verdad que se vive una muy buena experiencia. Sí, recalcando un punto que dijiste, el tema del soporte que nos da el colegio, o sea, completamente es muy bueno, porque obviamente tratan de hacer diferentes escalones, se les llama, para pedir ayuda. Por ejemplo, tenemos distintos escalones, tenemos alumnos entrenados para escuchar a los alumnos mismos, entonces como un servicio de estudiantes para estudiantes. Luego tenemos un psicólogo externo, también obviamente nuestros mentores que están ahí para nosotros, las personas que funcionan como nuestros papás aquí. Entonces la verdad que es muy interesante la manera en la que el colegio nos da soporte de varias maneras. También algo que no hemos mencionado que creo que es importante es el tema de las residencias, porque también es parte de la experiencia de vivir en un internado. Básicamente este colegio tiene 2 residencias, que es MS y RS. El lado de la montaña y el lado del río. Entonces, cada edificio tiene 3 plantas, en cada planta hay aproximadamente 3 corredores, y en cada corredor viven 16 personas, y cada 4 corredores hay una casa, y tú perteneces a una casa. Tenemos 6 casas. Como en Harry Potter. Más o menos como en Harry Potter, es parecido. Y también tenemos puntos como en Harry Potter. Exacto. Sí, tenemos una competencia de casa también. La ley de las casas. Entonces es bien interesante ver cómo funcionamos así, además del colegio, académicamente, todas las actividades que son extracurriculares, en el sentido de que son actividades entre casas. Tenemos lip syncs, batallas de canto, ahora tenemos, como tú eres yo soy parte del comité social, y mañana tenemos un evento que es parte de este juego de puntos, que es nado sincronizado en tierra firme. Entonces son ideas como... también tratamos de tener esas ideas como más nuevas para incentivar a la comunidad, para también llevar a este tema de unirnos entre las casas, unirnos a todos los estudiantes. Y crea un sentido de comunidad como muy, muy padre. O sea, tú lo ves y dices, sí, esto es como Harry Potter, que sí es competencia, y como que te apegas mucho a tu casa. Nos faltan las escobas. Hay que recalcar que UWC no es solamente el bachiller internacional, que es, digamos, la parte académica, sino que también casi es equivalentemente la cantidad de tiempo que le dedicas, es todo esto, todas las actividades sociales, todas las actividades extracurriculares que haces, porque también no es solamente estos juegos, hay muchísimas excursiones que hacemos, que te podés anotar, hay muchas salidas, tenemos algo que se llama overnights, que son viajes de trasnochar. Fines de semana, donde podemos quedar afuera del campus, y a veces aprovechamos para ir a ciudades fuera de Dilijan para visitar Armenia. Los primeros años, no, en realidad en cada termo, que es en cada semestre, ¿no? En cada semestre hay una semana que se llama la semana de explorar Armenia, que básicamente es una semana sin clases donde vos vas y te llevan a visitar ciudades, monumentos, todo en Armenia. Entonces, entre todas estas cosas realmente se hace lo que es UWC, que es mucho más allá que lo que es el bachiller internacional. Y en esta semana también le decimos también como semana de proyectos, porque depende un poco de si eres primer año o segundo año, pero sí, es justo exploras Armenia, pero también está esta parte de hacer proyectos, entonces planeas un proyecto con mucha anticipación, y durante esta semana básicamente le dedicas bastante tiempo, entonces eso está muy padre también. Sí. Y creo que eso, ya rapidito, algo que hace diferente a UWC en cuanto a un componente extra del bachillerato internacional es que tenemos eso, las semanas de proyecto, que es algo que hasta donde tengo yo entendido muchos colegios de bachillerato internacional no tienen.
ya para terminar el tema de residencias y de cómo es la vida aquí en el campus, creo que es importante que tengan en claro que cada uno tiene una experiencia muy diferente, y creo que lo mejor es venir sin expectativas, o sea, tener una idea de lo que es, pero no hacerse expectativas, porque al final del día vas a vivir muy distinto a lo que tenías pensado. Entonces es mejor venir y solo ver qué pasa y participar en todo lo que se pueda, porque al final uno ve hacia atrás y dice, pucha, ¿por qué no he ido a esta actividad? Pucha, ¿por qué no he participado en esto? Entonces creo que también es importante venir con esas ganas de participar y de ser parte de la comunidad. Pero igual hay espacio para todos, para las personas que les gusta hacer un montón y para las personas que no les gusta hacer mucho. Y creo que eso es lo bonito de aquí, como ese balance de perspectivas. Sí. Y bueno, moviéndonos un poquito de esto, también una de las preguntas frecuentes es como, ¿qué es el bachillerato internacional? ¿No? Porque yo me acuerdo que yo cuando escuché, yo no tenía idea de lo que era. Semana antes. Exacto, entonces Ay, mejor no les contemos. Pero es un programa que se reconoce internacionalmente en la mayoría de los países, que básicamente se centra como en un desarrollo del estudiante como muy completo, en donde tomamos 6 materias de diferentes grupos: matemáticas, ciencias, humanidades, artes, y el lenguaje A y el lenguaje B. Entonces, básicamente tienes que elegir una materia de cada una de estas categorías y formas tu horario, básicamente. Y bueno, lo padre también, lo que yo le veo al bachillerato internacional es como este concepto de como internals, de IAs, de como tareas, que es un proyecto como de investigación que se hace en cada una de las materias, lo cual es muy interesante porque es un proyecto en donde pues te esfuerzas mucho y es, por ejemplo, en ciencias, que yo tomo 2 ciencias, yo lo veo como desde esta perspectiva de aprender como habilidades de laboratorio, de escribir un reporte de laboratorio y todo esto, ¿no? Que no sé si quieren elaborar un poquito más. Sí, agregando lo que dice Andrea, cabe destacar que el IB, el Bachiller Internacional, es drásticamente distinto, o seguramente drásticamente distinto, al sistema educativo que tengan ustedes en sus escuelas. No quiero dar por todos porque seguramente son de muchos países distintos, pero creo que la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo tienen un enfoque, o digamos un approach, un enfoque de educación que es muy distinto al de acá. Acá es 1000 veces más importante lo que vos haces y lo que vos propones y lo que vos traes a la mesa que lo que el profesor te dice que tenés que memorizar. Acá se valora muchísimo tu propio análisis y tu propio pensamiento crítico. Acá tenés que explayarte mucho, tenés que describir y mucho tu perspectiva y saber comunicarla, además de también poder ver las perspectivas de los demás en un montón de cosas, sobre todo en las humanidades. Y para lo que es, por ejemplo, las ciencias, tenés que saber aplicarlos, no solamente encontrar los conocimientos y poder interiorizarlos, sino que también aplicarlos para generalmente resolver un problema o hacer un proyecto. Andrea está en química, ella capaz nos puede explicar un poco más de cómo funciona eso. Sí, bueno, por ejemplo, yo no tenía algo muy padre de acá, o sea, que este proyecto pues sí requirió que yo estuviera en el laboratorio un montón, que yo antes no había trabajado en un laboratorio, entonces ahí sí te das cuenta de cómo adquieres todas estas habilidades. Y quería agregar un poquito en, como por ejemplo en las humanidades, lo padre es que sí es un poco de teoría, de como, o sea, sí, como teórico, pero es más bien como cómo estos conceptos de teoría se aplican en la vida real, y hay muchos estos estudios de campo. Exacto, nos enseñan a través de estudios de campo que son literalmente situaciones de la vida real, que tú analizas y aplicas estos conceptos. Entonces creo que ese a mí me parece un enfoque muy padre. Sí, los exámenes no son de memorizar como conceptos y cosas así, es súper distinto. O sea, es saber el concepto, pero tú cómo vas a explicar o cómo vas a entender gráficas que te dan, cómo vas a entender fotos que te dan, y es más o menos como que analizarlas y responder con el conocimiento que tienes, obviamente. Entonces, para una memorización plena. Sí. Entonces, sí, como decía Graco, el enfoque es muy distinto. Y volviendo al tema del bachillerato internacional y lo que lo compone, son las materias, y luego hay otras cosas importantes, que es como el núcleo, o el centro del bachillerato. Y como Graco decía, les importa mucho el pensamiento crítico. Hay una materia que se llama Teoría del Conocimiento, que se enfoca en desarrollar
nuestro pensamiento acerca de lo que conocemos, del conocimiento, que es muy interesante. Después tenemos CAS, que son 3 actividades que tenemos que hacer cada semestre: creatividad, actividad y servicio, que las vamos a desarrollar más de un rato. Y después tenemos una monografía, que es una monografía de 4.000 palabras de un tema que te interese, y empiezas con un estímulo y luego vas trabajando en una investigación. Entonces es un aprendizaje muy complementario, donde sacas, experimentas desde muchas perspectivas, desde muchos lugares y con muchas personas, porque estás cambiando constantemente de grupos en las materias. Yo tengo materias con gente latina, por ejemplo, pero después tengo materias con gente de todo el mundo. Entonces, como que hay esta dinámica de cambiar y de conocer a otras personas y otras perspectivas. Entonces, creo que ahora hay que desarrollar caso, ¿no? Sí, bueno, una cosita rapidísimo. Lo padre de esto, que como que cuando se combina bachillerato internacional con UWCs, por ejemplo, yo lo veo en mi clase de geografía, en donde literalmente la clase muchas veces es en base a como discusiones, en donde vamos como cada uno por turnos compartiendo como la perspectiva desde nuestro país en el tema que estemos viendo. Entonces realmente aprendes como de todo el mundo, ¿no? Entonces, y lo mismo debe ser para políticas globales. Sí, para la mayoría de las... Sí. Como que le añades ese extra de aprendes no solo de tu entorno, sino que de todo el mundo, y te sales hasta del currículum. Exacto. Bueno, por ejemplo, yo estoy ahora cursando la materia de política global acá en la escuela y... ¿Qué pasó? Y sí. No decía, para agregar a lo que decía Andrea. Y sí, la verdad es que es hermoso estar en una clase donde tenés una persona de Moldova, otra persona de Ucrania, otra de Rusia, otra de China, y estar hablando acerca de situaciones que están ocurriendo en sus países en vivo con ellos, cuando uno está acostumbrado a escuchar todas estas cosas en la televisión o en el diario, no está acostumbrado a hablarlo con gente que lo está viviendo. Así que realmente enriquece muchísimo la educación en estas materias en particular, y si sos alguien que le interesa todo lo que es el mundo en general, la verdad es que es una oportunidad hermosa, no tiene palabras. Sí, y bueno, no sé si realmente... Yo quería decir que para mí, yo lo he visto como que es un balance entre sí, aprender ciertos contenidos y aprenderlos de las maneras como ellos lo han comentado, pero al mismo tiempo, esa es una parte que yo diría que es un poco más estricta, pero también te da la oportunidad de, como estaba comentando yo, de explorar qué es lo que te gusta. O sea, si es como, bueno, Andrea y yo nos interesan mucho las ciencias y tomamos 2 ciencias, Nico le gustan las artes, entonces toma doble arte, creo que Graco y Nene ustedes toman doble humanidad, ¿no? Entonces te permite explorar, o también cosas que sabes que no te gustan o que capaz ya has explorado antes, pues simplemente no las tomas y vas hacia otras cosas que te gustarían. Y también en la monografía o en teoría del conocimiento puedes hablar e investigar sobre esas cosas que capaz... ¿cómo se dice? Spark your curiosity, como que tu curiosidad estimulan tu curiosidad. Entonces sí. Yo también sobre la IB quería comentar que es bastante riguroso. O sea, creo que es muy fácil aprobar, llegar a un aprobado, pero es un poco difícil sacar una buena nota. Aún así, el primer trimestre de adaptación, y esto lo estoy diciendo como primer año, es bastante chill en ese sentido. O sea, aunque sí. Es muy importante la organización en el IB, muy, muy importante. Y también, no sé si se comentó, pero en el IB luego puedes postular a cualquier universidad en el mundo, básicamente. Entonces eso es algo que te abre muchísimas puertas. Otra cosa que quería agregar, algo bien cortito, también estar acá te ofrece muchísimas oportunidades para meterte no solamente en universidades, sino que también en cursos cortos, como por ejemplo, no sé, un curso corto, no me acuerdo el nombre, pero el curso corto de Yale, que habla, creo que el programa de Yale, y bueno, hay un montón de todos estos programas de verano que ya por hecho de estar acá, gente de estos lugares capaz viene o capaz te mandan mail o te contactan y te ofrecen aplicar para estas cosas, y la verdad capaz hasta te consideran más solo por el hecho de estar participando de esta comunidad. Así que realmente la cantidad de oportunidades que hay acá es inmensa. Es más, no te da el tiempo para estar pendiente de todo lo que podés hacer porque realmente es agobiante.
Así que, no obviamente de la mala manera, o sea, obviamente de que realmente es un lindo problema, o sea, con demasiadas oportunidades. Y nada, quería agregar eso, que realmente están en todos lados. También quería comentar que se me olvidó, el IB se hace completamente en inglés y en UWC sobre todo se entiende que cada persona tiene un background completamente distinto, se centra muchísimo también en la adaptación y incluso la barrera del lenguaje a veces puede ser una dificultad, pero un poco a poco se va aprendiendo y se centran sobre todo en que te sepas los conceptos. El lenguaje es una cosa que puedes aprender en otras asignaturas como English B o literatura inglesa, pero que eso tampoco sea un impedimento que digas no quiero participar, porque de verdad que se puede. Y poco a poco se va desarrollando, vas mejorando, así que... Sí, es más, hay muchísima gente que viene acá sin hablar una palabra o apenas hablando un nivel muy básico de inglés, y aunque les cueste, ya que el primer trimestre es más o menos tranquilo y no cuenta tanto como los demás, te da un periodo de... se está riendo, sí, te da un periodo de adaptación para que seas capaz de aprender el idioma mejor y nada, y que te adaptes y que puedas no sé, empezar a aprender a cómo explayarte en este idioma. Y tampoco hace falta en realidad para la mayoría, no sé que estés tomando un inglés como literatura, no hace realmente mucha necesidad que sepas el idioma tan perfectamente bien para lo que son los exámenes. Por ejemplo, yo hoy justo di un examen de economía y la verdad, viendo los exámenes pasados que estuve estudiando, vos con hacerte entender ya te dan la nota, porque el IB no toma en cuenta la gramática ni nada, lo único que toma es qué tan bien explayaste la idea. Sí, sí. Bueno, ahora creo que vamos a pasar a las preguntas que... ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, creo que nada más quieres elaborar rápido del CAS. Cierto, sí. Bueno, como comentamos antes, el IB no solamente se centra en lo académico, para poder aprobar se necesita también tener extracurriculares. Y están basadas en 3 categorías. La primera es creatividad, actividad y servicio. Dentro de estas 3 categorías hay una inmensidad de actividades. Yo voy a comentar un poco las mías. Yo estoy, por ejemplo, en el club de debate, estoy en una cafetería de estudiantes que tenemos y estoy en baile latino. Lo bueno es que te ayuda a experimentar no solamente otras culturas a través de las interacciones con otras personas, sino que te ayuda también a ser líder. Ahora como primeros años, en el primer term, no podemos todavía, pero a partir del segundo y el siguiente año, si quieres hacer una actividad que te gusta muchísimo, te apasiona, tienes la oportunidad de tú mismo crearlo, las demás personas se unen y como que son clases, no exactamente, porque también están basadas en proyectos y en actividades, pero puedes hacer tu propia realidad aquí. Eres el creador de lo que quieras vivir. Yo puedo hablar como desde la perspectiva de líder de un CAS. Yo lidero el baile latino y para mí con las otras actividades tengo la oportunidad de conocer de otras culturas, de otras personas, pero para mí también ha sido una experiencia muy bonita de conectar con mi propia cultura, de conectar con mis raíces, entender más sobre de dónde vengo, y a mí me encanta poder compartir eso con demás personas porque veo que a ellos es algo que también les emociona y que aprenden cada vez más sobre lo que yo soy como persona, y eso es algo que a mí me gusta mucho y además me da la oportunidad de ser líder y me parece que es increíble y es algo que también creo que es algo único de UWC, porque aunque muchos colegios del bachillerato internacional también tengan que hacer CAS, para nosotros es algo que tiene que ser semanal, que tiene que ser seguido y que tenemos que demostrar compromiso y reflexionar sobre lo que hacemos. Entonces, sí. Añadiendo lo que Juan ha dicho, creo que es importante lo que ha mencionado. El hecho de venir no solo te enseña de las culturas alrededor del mundo, sino que te conecta mucho con tu cultura y también te motiva a mostrarla y te incita a hacerlo, porque también tenemos oportunidades para hacerlo. Entonces, para mí ha sido una conexión tremenda con Bolivia y todo eso, y supongo que para todos también ha sido una oportunidad para conocer bailes que no conocían, la historia de su país, o hasta saber cómo las personas de tu país que han venido antes es muy bonito, porque son historias que van pasando. Por ejemplo, yo sé que había el profesor de música que había antes era de Bolivia, entonces es como
hablar con personas que lo conocían y conectar. Entonces es una comunidad muy bonita. Sí, una actividad, una cosita antes de una actividad muy linda que se hace acá muy seguido es lo que se llama las Regional Evening, que serían como las noches regionales, las tardes regionales, que básicamente son eventos donde les dan un espacio, creo que es de 1 hora, 2 horas, a una hora y media a una región para que ellos puedan mostrar su cultura como ellos quieren, a través de bailes, a través de sketches, a través de lo que quieran, ¿no? Y la verdad es todo un evento muy grande porque no solamente el día en el que se hace, sino que también tenés, por ejemplo, la cena antes de que ocurra el Regional Evening, es una cena donde... Perdón, el almuerzo. Es un almuerzo donde la cafetería prepara comidas típicas de esta región, ¿no? Entonces, la verdad es toda una cosa hermosa que no solamente te ayuda a conocer las otras culturas mediante ir y ver, sino que también podés mostrar tu propia cultura. Es bellísimo. Bueno, no, rápido de casos. Creo que los casos dan como mucha oportunidad de cómo implementar esta iniciativa personal. Siendo líder, por ejemplo, como ya contó Juandi. Yo también quería hablar un poquito de un CAS que también lidero, en el que Grauja también está participando, que es básicamente un CAS en donde hacemos proyectos de todo tipo para la comunidad, digamos, en Armenia. Y ahí es muy padre ver cómo esta iniciativa personal se refleja en como actividades muy tangibles, en proyectos que se hacen muy seguido, en eventos desde recaudar fondos en el partido de la semana o hacer una feria de Navidad. Entonces creo que los casos son muy buena oportunidad para desarrollar esto. Antes se me olvidó también comentar que gracias a los CAS es una forma de apoyar a la comunidad de Dilian también. Por ejemplo, si no me equivoco, está el CAS de cerámica en los que niños de la zona vienen y también participan. El año pasado creo que también fabricaron unas casetas de perro en el taller que tenemos, que ayuda a los perros callejeros que hay por aquí. Y también desde el CAS de debate se me ha comentado que hay una competición en verano que es de la competición de debate de colegios internacionales. Y es una oportunidad también para desarrollar tu conocimiento. Y no solamente eso, o sea, te entrenan para poder saber cómo debatir, en este caso, pero las universidades valoran muchísimo y buscan a personas que tengan esa chispa que no solamente brinda lo académico, sino que puedes desarrollar tú mismo, que puedes enseñar y que puedes adquirir a través de los diferentes CAS. Bueno, ya cerramos con las preguntas que eran como las más preguntadas y ahora vamos a ir a las que nos han hecho a través de Instagram. Tú las tienes. Para que me he visto que me ha gustado mucho. Sí. Esas son preguntas que ustedes han enviado. Vale. Empezaremos con la primera, que dice: ¿qué se siente estudiar en el extranjero y qué idioma deben saber? Yo creo que yo puedo hacer una respuesta. Bueno, lo de qué se siente estudiar en el extranjero ya lo respondimos, pero para hablar súper corto sobre qué idiomas se deben saber, no hay ningún requerimiento de idioma. En todos los países latinoamericanos y creo que en España también, todo el proceso es en español o en el idioma del país y no es un requerimiento hablar inglés o ningún otro idioma. Es verdad que tener un conocimiento previo ayuda, pero no es necesario. Sí, no se nos requiere. Además, hay clases de apoyo para las personas que no tienen el nivel de inglés que otras pueden tener. Entonces, si tu nivel de inglés es muy básico, no solo tomas la asignatura de inglés, que es obligatoria, ya sea A o B, sino que también el colegio da clases de apoyo para las personas que necesiten ese apoyo extra. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y dice: ¿cómo es la vida residencial? Creo que a esta ya respondimos, pero la segunda parte dice: ¿pueden hablar de los dormitorios, zonas comunes, convivencia, etc.? Como dijimos antes, las casas se organizan en pasillos y el prototipo de habitación es un espacio dividido por tablas, o sea, como por paredes, en 4. Normalmente suelen ser 2 segundos años y 2 primeros años. De esta forma es también como que tienes una persona que te apoye de nuevo en la integración.
Pero también hay otro tipo de apartamentos que se le llaman los Teachers Apartment, que o bien vive una persona del staff o bien son como literas o habitaciones que solamente comparten 2 personas. Y en las residencias tenemos como áreas comunes donde tenemos una cocina, como un área con silloncitos en donde, digamos, pasamos gran parte del tiempo cuando estamos en las residencias. Tenemos salas de estudio también, salas de estudio. en las que se respeta bastante el silencio, se respeta muchísimo. No, sí, la verdad que cada piso cuenta con sus propias áreas comunes donde uno puede estar ahí a cualquier hora de la noche. Y volviendo al tema de los cuartos, sí tenemos horarios para ir a los pasillos de otras personas, pero siempre está la posibilidad de ir a una área común donde tienes sillones y te puedes sentar y charlar con la persona que quieras. Entonces, sí hay lugares para socializar a cualquier hora. No, pero eso vamos a hacer después. Bueno, la siguiente. ¿Es caro estudiar en UWC? ¿Qué pregunta? Yo puedo hablar de eso. ¿Cómo se maneja? Primero, UWC está, para llegar a UWC de 2 maneras. Uno, está el programa de selección global, donde si aplicas a través de esa manera tienes que pagar todos tus gastos y además el colegio en sí. Cada colegio tiene un precio distinto, pero nosotros 5 vinimos a través del Comité Nacional, que es la organización de UWC en cada país, que se encarga de seleccionar a personas y asignarles cupos para ir a algún colegio UWC. En nuestro caso, todos fuimos seleccionados para venir acá a UWC Dilijan, y cada uno de estos cupos viene con un paquete de ayuda económica que se adapta a tu necesidad económica. Entonces, el costo va a depender de tu necesidad. Entonces, si tú necesitas que se te ayude financieramente con todos los gastos, al quedar seleccionado, tu comité nacional va y junto al colegio van a trabajar en que se te apoye para poder venir acá y no tener problemas financieros. Aún así, no sé cómo serán los otros comités. Hay cosas que esas plazas no incluyen. Por ejemplo, los viajes es algo que te tienes que costear tú mismo. Y también si, por ejemplo, quieres ir a pasear o quieres ir a comprarte algo en el supermercado, algún producto, es algo que también te tienes que costear tú. Sí, algo que preguntaron es igual si el colegio proveía con jabón, shampoo, todas esas cosas. No provee, pero algunas personas sí son elegibles para tener dinero de bolsillo, que es un poco de plata que se les da cada mes para que puedan cubrir con todas estas necesidades. Pero volviendo a lo que Inés decía, si uno quiere salir a cenar por su cuenta, si uno quiere tal vez ir a las noches donde uno puede dormir fuera de campus, uno tiene que pagar todo eso. Pero a veces las personas que reciben el dinero de bolsillo sí pueden cubrir fácilmente ese tipo de viajes. Entonces es posible y no es como una limitación para aplicar. Bueno, las siguientes voy a ligar dos de ellas, que es qué asignaturas tienen en el colegio y si tenemos clase de español A. Yo creo que si nos ponemos a hablar de todas las asignaturas que tenemos va a ser mucho tiempo. Podemos enlistarlas nada más. Bueno, sí. O sea, en lengua... Sí, pero estamos hablando aquí. En lenguaje y literatura tenemos 4, que es ruso, literatura en ruso, literatura en armenio, 5, literatura y lenguaje en inglés. 6, porque ahora para los primeros años hay literatura y cultura en inglés, y luego hay literatura solo en inglés, y luego, eso creo que lo puede explicar Nico, las self-taught. Bueno, nosotros tenemos una materia, aquí el colegio no ofrecía el español A, que es como literatura en español, pero lo que se puede hacer es tomar self-taught, que es básicamente una materia donde el colegio te apoya con materiales y con enseñanza básica en inglés, y luego tú la aplicas en tu propio lenguaje. Tienes tutores externos que te revisan todas las asignaturas, tareas, hasta los exámenes que uno hace. Entonces nosotros tenemos una comunidad, muchas personas tomando español A en self-taught. Somos como 7 o 8, no me acuerdo muy bien, y nosotros éramos elegibles para abrir un curso de español A, pero no pudimos encontrar profesora, entonces terminamos tomando self-taught.
Pero lo bonito de esta materia, como preguntado, voy a hablar un poco de esto, es que como tienes a varias personas de distintas partes del mundo estudiando su propio idioma, hay este intercambio cultural, literario también. Entonces en mi curso, por ejemplo, tenemos gente de Noruega, tenemos gente de Francia, tenemos gente de China. Entonces todos estos intercambios culturales hacen que la experiencia sea mucho más rica, y también tenemos ejercicios interesantes donde, por ejemplo, estamos hablando de un recurso literario y la profesora nos hace explicar el recurso literario en nuestros idiomas. Entonces uno no entiende lo que está diciendo la otra persona, pero o sea, como que entiende un poco el contexto de lo que está explicando. También comparamos obras en cada uno de los idiomas. A veces yo estoy leyendo un libro traducido del francés y tengo un compañero de francés, entonces como que intercambiamos ideas. La verdad que enriquece mucho la experiencia de aprender o de estudiar un lenguaje literariamente, digamos. Luego el siguiente grupo son lenguaje en manera adquisición, que puedes tenerlo en AB Initio, que es desde el principio, o B, que es como no eres AB Initio, no estás empezando a aprenderlo, pero no tienes el nivel para hacerlo de literatura. Aquí en el colegio se ofrece English B, que es inglés B, alemán AB Initio, ruso AB Initio y español AB Initio, pero bueno, los hispanohablantes no podemos tomar español porque ya sabemos. Luego están las humanidades, que es así, no sé, economía, filosofía, políticas globales, Historia. bueno, lenguas y culturas también entra dentro de esta categoría, que no quiero hablar fleje sobre esto, pero es una asignatura reciente en el IB, entonces todavía está en periodo de prueba, pero es una asignatura que dentro de Udalbo sí se nota muchísimo los valores y este intercambio cultural del que hemos estado hablando. Así que si están pensando en ella, les animo porque es muy interesante. Luego está, ¿cómo se traduce? Y eso, sistemas ambientales y sociedades. Sistemas ambientales y sociedades, que también nos lleva al siguiente grupo, que son las ciencias, porque esta comparte grupo con las ciencias. Y aquí ofrecen química, física, biología, ciencias de la computación, es una materia nueva este año. Y eso. No todas las materias, pero varias de ellas se ofrecen, yo diría que la mayoría, en 2 niveles, nivel estándar y nivel superior. Luego está el grupo de las matemáticas, y hay 2 tipos principales de matemática. Una que es la de sí, es como más de ciencias, y la otra más de humanidades, pero el nombre es análisis y interpretación, y la otra es análisis y approaches, o sea, ¿no? Sí, como acercamiento. Es más Sí. de calculación. Ok, pero sí. Y luego están las artes, que es el único grupo que es opcional. Si quieres no tomas nada de artes, pero también puedes tomar doble artes, y aquí solo ofrecen 2 artes, que es artes visuales y teatro. Y sí. Bueno, ahora vamos a saltar a las preguntas que han estado haciendo por los comentarios. O sea que si tienen alguna otra pregunta pueden hacerla, pero tú revisa las que hicieron. Aquí también hay unas que hacen, bueno, Sí, pero que hay que responderlas. yo he visto algunas, las que hacen directo aquí ya no están, pero preguntaban que si el colegio te daba apoyo para aplicar a las universidades, y sí, justo ahorita los segundos años estamos en eso. Tenemos una tutora, se dice como una consejera de universidades que nos ayuda con todo ese proceso, aplicar, sobre todo el sistema para aplicar a Estados Unidos. Es bastante nuevo para muchas personas y un tanto complejo, entonces ella nos ayuda con eso. Y simplemente el hecho de ser un estudiante de WS ya nos ayuda mucho, porque saben la manera en que el colegio está estructurado, los valores que tenemos, y eso también es algo que nos ayuda en cuanto a las universidades. Yo había leído varias de las preguntas. Hablaban un poco de como la comunidad latina, la comunidad hispanohablante. Somos alrededor, o sea, personas que hablamos español somos alrededor de 20, y siento que en este colegio tenemos una relación bastante cercana. Estas actividades como las tardes regionales y todo eso nos ayudan a mantenernos muy juntos como comunidad, y el hecho de hablar el mismo idioma también ayuda.
Pero para mí también eso me ha encantado, que es unirme con personas de mi propia región del mundo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hacían una pregunta que dice: ¿cada cuánto se puede salir del campus? Tenemos horarios y usualmente van desde después que terminan las clases, que dependiendo del día varía. Podemos terminar 4 de la tarde, hay un día que terminamos 1 de la tarde, 1:30 de la tarde, y hay otro día que terminamos 3 de la tarde. Entonces depende del día, y podemos salir usualmente hasta las 9 de la noche. Y luego los fines de semana podemos salir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Yo había leído más preguntas, pero... sí. Aquí hay una. Más o menos, ¿en cuánto tiempo después del cierre de la convocatoria se suelen enviar los emails para ver si quedas o no? Depende mucho de tu comité. Depende del comité desde el que estás aplicando. Si yo no estoy mal, me lo mandaron por abril. Sí, hay gente que lo recibe en febrero o marzo. Sí, yo personalmente yo lo recibí en mayo, junio, en abril, no, en junio. Lo recibí muy tarde lo recibí, pero hay gente que lo recibe muy temprano. Eso depende de cada comité. Sí, depende del comité. ¿Tú cuándo lo recibiste? Yo en febrero también. ¿Con tiempo? Sí, yo también, enero, febrero, marzo. Sí. Yo creo que es importante que si están interesados en aplicar, se metan a la página web de su comité nacional. Ahí hay mucha información. La página web del colegio también tiene mucha información sobre las diferentes asignaturas, las instalaciones, la manera que el movimiento en general y la misión de los colegios en específico, y así pueden ir viendo. Algo que también me recuerdo que preguntaban era por qué decidimos venir acá y no a un colegio, por ejemplo, Lipochún pusieron. Y bueno, la mayoría de comités nacionales, la manera que funcionan es que tú realmente no eliges a qué colegio vas, sino que el comité nacional, con esta evaluación que te hacen, que es bastante completa, te asignan a un colegio también dependiendo de las plazas que tengan. Por lo menos el Comité de Venezuela te permite hacer un tipo de ranking donde simplemente puedes, o sea, no es un ranking de cuál es mejor o peor, sino de según tu preferencia, cuál te gustaría ir más. Pero realmente esto creo que es algo muy, muy secundario. Y para mí, yo creo que este colegio fue la mejor opción. He sido muy feliz aquí, me ha encantado la experiencia. Y eso. Bueno, agregando lo que Juan decía, usualmente las personas que conforman el comité son personas que han sido parte del movimiento en algún punto, entonces saben mucho y usualmente te llevan, o sea, o te mandan al colegio donde crean que tú te puedas explayar mejor y puedas tener un mejor ambiente para hacer lo que te guste. Entonces siempre te preguntan tus intereses y cosas así, pero usualmente tienes, igual como decía Juan, un ranking donde tú pones tus top 3 o de todas las plazas que tenga el comité, y tú pones del que más te interesa al que menos te interesa. Pero para mí, por ejemplo, algo que me gustaba mucho del colegio era la visión que tenían acerca de la sustentabilidad y además las facilidades que tenían para las artes. Sí. Rapidito, bueno, creo que ya respondimos un poco de cómo es mantener la vida de UWC. Es muy importante tener organización. UWC es mucho más que el bachillerato internacional y o sea, es parte justo de eso, la experiencia de venir justo a estos colegios es vivir eso, y eso es súper importante. También saber tus prioridades y organizarte con el tiempo y eso. Sí, yo creo que es una experiencia muy personal. No hay un prototipo de X cosas que tengas que hacer o cumplir. No hay cierta experiencia de UWC que sea global, es muy, muy subjetiva. Entonces es conocerte aquí, sabiendo cómo eres, teniendo un propio conocimiento, y conocerte aún más, darte esa oportunidad y de fallar y de volver a intentar, pero siempre teniendo la esperanza. Y no venir con expectativas. Sí. Sí, y nada más con la idea de aprovechar todas las oportunidades que hay, ya sea si te quieres involucrar más en lo académico, en los casos, en lo social o en... Sí, básicamente. Bueno, yo creo que ya es tiempo de ir cerrando, pero... Creo que queda una pregunta. O Sí, una pregunta más. Podemos responderla rápido, que es cómo conocimos a UWC. Andy. Yo me enteré porque mi mamá mandó un post de Facebook. Creo que, bueno, eso depende mucho. Yo en lo personal me enteré
porque la persona con la que mi mamá da clases tiene un hijo graduado de los colegios. Entonces creo que muchas veces, bueno, no sé, compartan ustedes, porque creo que depende. Para mí fue, por ejemplo, soy el segundo boliviano que viene a estudiar aquí a UWC Dilijan, y el primero que vino, yo tenía un poco de relación con él, nos conocíamos y bueno, fui a la charla que él dio, me interesó, en sí yo fui acompañando a mi prima porque a ella le interesaba la oportunidad y terminé yo aplicando y bueno, estoy aquí. Bueno, yo lo conocí a través de TikTok. Después del colegio estaba por la tarde simplemente scrolleando la pantalla y me salió un video de uy, y me puse a investigar porque yo quería hacer un año de intercambio y fue al final la mejor opción para mí. Para mí fue, yo estando en primer año de secundaria en Venezuela, tenía como 13 años, la hermana de un compañero mío de clase estaba aplicando, ella avanzó bastante en el proceso de selección, pero no quedó, y la mamá me dijo así como, yo creo que esta es una oportunidad muy buena para ti, pero bueno, te voy a contar en unos años, yo no tenía ni idea, tenía 13, yo estaba pensando en, no sé, en nada, y entonces... me recuerdo que vino mi último año de secundaria en Venezuela y decidí investigar más. Me pareció muy interesante. El colegio de Armenia me pareció muy interesante. Mi abuela es armenia, entonces para mí eso era como que algo que me interesó mucho y simplemente me puse a investigar del movimiento, apliqué y bueno, aquí estoy, ya llevo un año y medio aquí. Pero sí, creo que hemos respondido muchas preguntas que nos han dejado y esperamos que les hayan servido. También si saben de alguna persona que puede aprovechar esta oportunidad de aplicar, pues infórmenle. Y como dije, creo que en Instagram o en las páginas web de los colegios y de su comité nacional pueden saber más. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, los comités usualmente están muy abiertos a responder preguntas. Tenemos este sentido de familiaridad entre los comités. Nosotros tenemos, por ejemplo, con el comité boliviano tenemos una muy buena relación y creo que eso pasa con la mayoría. Entonces no tengan miedo a preguntar, no tiene que ser nada formal porque hay esta idea de que tiene que ser algo formal, ¿no? Si tienen alguna duda la pueden hacer, por más tonta que suene, es mejor que se liberen de estas dudas porque a la mera hora de aplicar necesitan estar lo más informados posibles. Yo también quería desearle suerte a todas las personas que se van a presentar al proceso de selección ahora. No tengan miedo, muestren quiénes son. No hay un prototipo de persona que se ayude al BC. La diversidad es muy importante, así que les animo y no tengan miedo. Sí, sean ustedes mismos. Creo que es lo más importante que yo siempre le he dicho a todo el mundo. Y además es una habilidad muy buena cuando llegas aquí al colegio. Bueno. Espero que haya sido informativo. Sí. Y si tienen alguna duda, igual supongo que todos están abiertos a responder. Sí. Pero bueno. Muchísimas gracias por venir. Y adiós. Bye. Chao, chao.